Vamos a colocar en pantalla en esta segunda hora cómo queda el horario para las audiencias de juicio político el día de mañana lunes. Llegó al país el día viernes, la abogada Cosette López estaba fuera del país y nos imaginamos que mañana a las 9 de la mañana estará ella compareciendo en la audiencia de juicio político contra Marlon Ochoa, quien ha reiterado que no se presentará porque ya hay un juicio en su contra, o sea, que ya hay un dictamen emitido sobre sus actuaciones. Vamos a colocar en pantalla cómo queda este programa, donde a las 9 de la mañana estará compareciendo, se supone, la invitación o la notificación ha sido para Marlon Ochoa para las 11 de la mañana, Mario Morazán para la 1 y para las 3 para los magistrados suplentes del Tribunal de Justicia Electoral. Muy bien. Abogado Anduray, partiendo del primer juicio político y tratando de ser un tanto imparcial, ¿qué se tiene que mejorar y qué se tiene que fortalecer para que no existan aquellas opiniones, incluso de abogados afines al Partido Nacional, donde han dicho se tiene que respetar el debido proceso, claro, se falló en esto, tiene que corregirse esto? Abogado Anduray. A mí me parece que debe escucharse a la gente que comparezca, dentro del marco del respeto, hacer los señalamientos que se tengan que hacer en las denuncias, pero reconocer que tienen derecho a expresar sus... Evidentemente, todos los acontecimientos de esas audiencias van a ir a parar a los tribunales de justicia cuando se desarrollen los juicios o los requerimientos fiscales que se presenten en su momento. O sea que no solamente tiene que llegarse a la destitución, sino también a una deducción de responsabilidades civiles, administrativas y penales. Es que el juicio es político porque el pleno del Congreso es la decisión. La persona enjuiciada sí racional. ¿Y la hay? Pero bueno, el fiscal sobró la información. No sé lo que tienen contra. Yo me pregunto a veces, ¿irá a llegar el gordito? No, él no. Es que el que tiene que preguntar por qué no le contaron los votos. Exactamente. Porque cuando se los empezaron a contar, llegó una turba de ahí para impedir que se siguieran contando los votos. ¿Sí? El que evitó que se contara el 100% de los votos de Tegucigalpa fue el Zelaya con Rixi Moncada, con Hiroshi Elvir. Así es. Llegaron a las instalaciones del Consejo Nacional Electoral. Elvir llegó como con 250 liberales ahí y se sumó a Mel con Rixi, que habían llegado ahí, pues, estaban visitando Aldana. Y este fue el día en que se dio el acontecimiento de que iban para adentro con el Consejo, según la denuncia, para el Consejo Nacional Electoral para meterle fuego con los bidones de gasolina. Y los miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras encargados de la seguridad destruyeron ese movimiento. Evitaron que entraran y requisaron los galones de gasolina y todo, y al día siguiente doña Xiomara Castro estaba pidiendo la destitución de los militares que evitaron que le metieran fuego al Consejo Nacional Electoral. Por Dios, no es ese un evento para que haya político, hombre. ¿De qué estamos hablando aquí? Que ahora qué pobrecitos que decía la verdad. ¿Cómo se va a dar eso? ¿Cómo se va a presentar? ¿Qué información han organizado para que eso se vea razonable? ¿Tendrá justificaciones Marlon Ochoa de todas esas cosas que pasaban? Porque adentro los miembros de las mesas electorales que tenían que contar los votos recibían órdenes de alguien para paralizarse. O recibían órdenes de alguien para agarrar a pedradas a los otros miembros de los otros partidos políticos. Entonces, todas esas cosas ahí van a salir. Están documentadas. No están en el aire. La decisión tiene que tomarse formalmente y seguir el procedimiento como lo establece el juicio político, ¿verdad? Si esta gente lo que hace es que renuncia
antes de que les hagan el juicio político, el Congreso deberá tomar una decisión de enviar todos los expedientes y todo como aporte a la Fiscalía para que la Fiscalía haga la deducción de responsabilidades que quepa. Ahora, Eric, hay que tomar en cuenta una cosa. Si el procedimiento se desarrolla correctamente, probablemente algunos de los enjuiciados podrían ser declarados inocentes y otros van a salir culpables, ¿verdad? Entonces, y eso es lo que el abogado Canales está planteando prácticamente en el debido proceso. Si usted tiene suficientes argumentos para defenderse y demostrar que tenía justificaciones para hacer lo que hizo, o que no es responsable de cosas que pasaron y se las están adjudicando a usted, entonces tiene que salir con una sentencia o un dictamen de inocencia. Ok, muy bien. Entonces, esa posibilidad no debe, porque aquí hemos hablado del principio y dejamos por sentado ya que son culpables. Ok, no, que muy bien. Y solamente para recordar algo que pasó en la primera audiencia, antes de escuchar al enjuiciado en el Pleno, ya la comisión estaba diciéndole al Pleno que tenía que destituirse, y era al revés. Primero tenía que comparecer el enjuiciado en el Pleno y después la comisión tenía que emitir su juicio de valor. Rafael Canales. Rápidamente, adicionando lo que bien ha dicho el abogado ¿Sí? Duray, bueno, y lo que tú dijiste, mira, en estos procesos no debe haber personas que tengan conflicto de intereses. Conflicto de intereses es que limita a tomar una decisión objetiva a las personas que están integradas en una comisión. Desde ahí parte alguien que ha hecho declaraciones, alguien que tiene una subjetividad con una persona, por ética no debería de participar. Eso es un problema. ¿Y en el primer juicio pasó eso? Pasó. En segundo lugar, esto, y quiero recalcar lo que dice el abogado Duray, esto solo tiene un efecto administrativo. Aquí existe un juicio en derecho, es cuando se reúnen todas las formalidades de ley, los principios legales y los efectos que establece el debido proceso y la Constitución de la República. Hay un juicio moral que es más parecido a esto, o un juicio fáctico, que son los resultados de este tipo de aseveraciones que a la vez uno puede decir que están comprobadas por el relato de una persona, pero no permite un principio de contradicción, es decir, que usted pueda rebatir con las pruebas suficientes cualquier hecho. Entonces, esto se convierte únicamente en un componente administrativo en la cual usted cree sustentar en un informe final y aprobado por el Pleno de que existió actuaciones contra la Constitución, al interés nacional o negligencia en el ejercicio de su cargo, no más. No hay que buscarle más en un efecto administrativo que no implica que en un proceso penal o un proceso civil o un proceso administrativo digan lo contrario. Entonces, esto es para Porque siempre hay un elemento subjetivo moral, claro, los jueces de saber que el Congreso lo declaró. Ah, por supuesto, pero y ese sí es un elemento contra el que tiene que luchar el Estado. Pero recuerde que los jueces tendrán ese agravante presente en su cabeza, ¿no? Abogado, pero no podemos observar siempre, y yo te hago la autocrítica, es un juicio político. ¿Qué es la política? Hay intereses políticos. Entonces, pero nos debemos de separar de la parte imparcial de la justicia. Por eso es difícil que se dé lo que usted está pidiendo, que esté dejado, que quienes van a estar en la comisión no tengan o no hayan dado declaraciones. Es un juicio político. Si lo quita, entonces debe ser político. Muy bien. Aquí me dice el abogado Germán Lobo, el juicio político es una herramienta administrativa que tiene el Congreso para separar altos funcionarios, pero esto no los exonera de las responsabilidades civiles, administrativas y penal en las que hayan incurrido los funcionarios. Vengo con 2 minutos con Rodolfo Zelaya y 2 minutos con Carlos Eduardo Reina. Adelante, Rodolfo. Sí, mire, este señor Marlon Ochoa siempre ha dicho de que el dueño de la verdad. Pero en realidad, él narró lo que él estaba haciendo. Si usted lo mira, lo que él estaba diciendo, lo que él acusa, es lo que él hacía. Smartmatic, ¿quién peleó para que Smartmatic viniera? Y que se estuviera instalado el sistema biométrico. No fue Marlon Ochoa. Ahora dice que lo impidió. Dice. O sea, entonces, al final, hay gente que se va a dejar ver la cara, otros no, pues. Así es simple. Y miren, yo le voy a decir una cosa. Yo en realidad a mí me extraña, en todos mis años de política, que la gente se asuste por el juicio político. O sea, que la gente, el funcionario que está ahí, que piensa que las acciones no tienen consecuencias, que esto no iba a pasar, que esto sí iba a pasar por alto y que esto, como oye Fernando, sí, atentaron contra la democracia, pero no importa.
Atentaron contra la vida de unos diputados que le tiraron una granada en la cabeza, unas bombas hechas en casa, que perdió la audición, pero eso no importa. Las cosas son parte de la vida. Luis Redondo los enjauló con una turba y cerró los portones con llave y con candados, donde golpearon al diputado Toño Rivera, golpearon a otro diputado, no me recuerdo, y sí, pues casi los mata una turba. Pero esas cosas hay que dejarlas pasar, pues, esas cosas no importan. ¿Quién lo llevó ahí? En la época, exactamente, ¿quién lo llevó? ¿Quién les pagó? ¿Vea cómo coordinaron meterle llave a los diputados en la plaza para que no pudieran entrar dentro del Congreso Nacional y que las turbas los agarraran? Pero esas cosas no importan, pues. O sea, al final que las acusaciones y el miedo que tenían las consejeras contra este señor Ochoa. Yo ni lo puedo decir, no soy diputado. Y tampoco le puedo lamer las botas a ese señor, pues. No me importa, pues. O sea, ¿qué fue Marlon Ochoa? Marlon Ochoa intimidó a esas dos mujeres. Y a saber a cuántas más. Pues creo yo de que el juicio político debe de hacerse. Y también los juzgados y la fiscalía tienen que actuar de oficio. Tienen que actuar de oficio. Ese tema de los audios, que lo saquen. Que lo saquen. Porque ahí nos vamos a dar cuenta si son falsos o verdad. Yo hice mi análisis con los audios. Yo lo hice con mis herramientas. Ahí donde esta gente certificada. ¿Y son verdaderos o falsos? Son falsos. Ok. Yo conozco 3 dictámenes internacionales, 3, ¿Sí? que dicen que son falsos. ¿Qué es falso? Los audios Lo que se dice ahí no lo dice quien dice que lo dice. Es una manipulación agarrando pedacitos de un montón de cosas para armarlo. Sí, y ponen una palabra. Es parecido a los audios de los 3 viejitos que metieron a la cárcel porque eran terroristas que querían. Te lo arman. Ok, Carlos Eduardo, en el uso de la palabra. Bueno, yo escucho la discusión jurídica, pero como lo llama el propio título del programa y del evento que está ocurriendo en este momento, son juicios políticos, con motivaciones principalmente políticas. Y las motivaciones políticas siempre llevan en su vientre el germen de las elecciones y del poder. ¿Por qué? Porque todos están calculando seguir en el poder o llegar al poder, ¿o me equivoco? Y quienes tienen el poder hoy y lo ostentan, van a llevar a juicio político a Mario Morazán, por ejemplo, que cometió el atroz delito de oponerse a que uno que no fue electo, que ni nació en Olancho, fuera inscrito. Y que ahora les da los votos y ustedes le pagan mensualmente, o no sé si semanalmente, o no sé si quincenalmente, pero ahí salió que le están dando, por gestión del dinero. Ese es el tema, pueblo hondureño. Eso es el acomodo de poder que tienen hoy. Y no es en beneficio suyo. Mire la grosería con que tratan su bolsillo. Yo sé que hay una guerra en Irán con Estados Unidos, pero deberíamos de tener medidas serias para aliviarles a ustedes. Pero no, lo importante es el libre mercado y que el que importa el combustible no deje de ganar, porque la libertad de competencia es primero y el pueblo. ¿Y por qué no yo Melicio Mara? Ya estás igual. Como dijo Anduray, táctica comunista. No, táctica comunista. ¿Por qué no lo quitó Melicio Mara? Pero Melicio Mara no gobernó hace 20 años y Xiomara terminó de gobernar hace 6 meses, 5 meses. Se lo puso, ¿cierto? El voto fundamental. No, es cierto, hermano. Sí, usted hablando del tema del juicio político, ustedes tienen el costo de la responsabilidad hoy. Y hoy gobierna el Partido Nacional, no libre. Y hoy ustedes son los obligados de aliviar al pueblo hondureño, al sector productivo que se mueve con diésel y que mañana costará 7 lempiras más el diésel. Y que eso va a incrementar los huevos, los frijoles, el maíz, etcétera, etcétera, etcétera. Yo entiendo la guerra, pero es responsabilidad de quien gobierna atenuar eso. Y no lo están haciendo. ¿Por qué? Porque en medio hay grandes negocios. Así corren a subirle, pero no le bajan. Ajá. Después de que llegaron a un acuerdo Irán y Estados Unidos de un cese al fuego, ese día bajó 18% el costo del petróleo. El día 7 se rompió. Estoy hablando, hermano. Y no lo bajaron aquí, pero cuando anunciaron la guerra, todavía estaba el petróleo que habían importado barato y ya le habían subido.
¿Por qué? Porque se privilegia el negocio. Y ese es el tema de este país. Esa alianza que ven en ese Congreso no tiene más objetivo que privilegiar a quienes manejaron esa campaña, a quienes pusieron los medios de comunicación, a quienes usaron encuestas y todo para que no se contaran los votos, para que se inscribiera quienes no podían ser inscritos y que hoy son diputados sin haber sido electos. ¿Qué les sirve a quién? A ellos. Ese es el tema. Todo lo demás es hojarasca para que usted no vea. Veamos el fondo y vamos a hacer una cosa. Vamos a seguir esta lucha y vamos a asumir la responsabilidad porque sí se cometieron errores y yo lo acepto. Y por eso el Libre pierde. No porque todo se hizo bien, se cometieron errores, pero en lo que no se falló es en a quién se beneficiaba mientras se gobernaba. A las grandes mayorías, con carreteras, con hospitales, con caminos productivos, con escuelas, con, bueno, lo que están quitando ahora. Son tan mezquinos que quieren borrar de la historia a Xiomara, quieren borrar los rótulos de las obras que ella hizo. Eso demuestra el corazón que tienen. Esa es la naturaleza de ese Partido Nacional. Y que los liberales hoy los apoyen no es más que el reflejo de que ignoran su historia y que no sienten en su corazón el peso de la historia que hizo grande en algún momento aquel partido y que ahora al lado de ellos pasarán a un mismo lugar en la historia futura. Me pide tiempo el abogado Anduray, adelante. Qué pueblo más malagradecido el pueblo hondureño. No pudo hacerles caso y entenderte todo lo bonito que acabas de decir que hiciste. Hiciste maravillas con Xiomara. Todo lindo, precioso. Buen gobierno de Xiomara. Y qué pueblo más bárbaro, Dios mío, cómo no entendieron, no votaron por libre otra vez. ¿No entiendes que el pueblo no los quiere con su comunismo, tratando de destruir el sistema económico? Sí, hombre? con el comunismo. ¿Y en qué te estás montando vos ahorita? ¿Quién está destruyendo la Déjame economía hablar, hoy? que yo te escuché. ¿Quién está destruyendo la Cállate, economía que yo hoy? escuché. Ustedes. Respetá. No, yo respeto. No te Pero es que vuelvas vos no comunista respetás. bélico aquí. Estate Mira, tranquilo. bélico, si el bélico siempre fuiste vos, ¿Ves? Fernando. Sí, yo De soy la el que quema llantas en la calle. Yo no quemo llantas. Yo soy el que le mete fuego a los negocios. No. Yo soy Allá el que quería quemar casi quemas el Consejo Nacional Electoral un día con Maduro, ¿te acordás? Ya no les luce. No les luce. Recompónganse, por luce, Dios. Fernando. No sigan con ese discurso, que con ese discurso ¿Cuál perdieron. discurso? El de la verdad. Lo llevaron, Es lo que te acabo de decir. le dieron el poder y despedazaron el poder. Hay que Luis Redondo, que no usó el dinero del Congreso para comprar diputados. Yo Por no Dios, ¿dónde defiendo está a el Luis dinero de Redondo. Cedesol, hombre? ¿Cómo? ¿De dónde salió el escándalo de Cedesol? No era dinero que el Congreso autorizó con Luis Redondo, que decía que le dieran a esto tanto, a esto tanto, a esto tanto. No sean sinvergüenzas, hombre, por Dios. Corrupción absoluta en el gobierno de Xiomara Castro. Corrupción absoluta. Todo lo que hizo el señor que tenían en estrategia política. ¿Quién? ¿Cómo que le dice Marvin? Le dice, no me gusta faltarle. Bueno, los cubanos, los venezolanos. Ricardo Salgado. Ricardo Salgado. ¿Cuántos cubanos contrataron y cuántos cubanos contrataste y cuántos venezolanos contrataste? Yo. Y un montón de gente de Honduras muriéndose de hambre y ustedes contratando extranjeros para que vinieran a montar estrategia política. Rafael Correa también. Rafael Oíme, Correa ¿y vos tuvo qué asistentes crees? Correa. O sea, ustedes Y de no verdad están en las creen en su planillas que campaña. están saliendo ahí. Yo estoy en las Ah, planillas. no, pero entonces ya no sos libre vos. No es que yo no estoy en las planillas. Yo, ya no sos libre. Papadito, yo no Aquí estoy en estás las defendiendo a planillas. Xiomara y cuando te digo lo que hicieron, que yo no. Pero es que estás Ay, diciendo qué lindo. estás. Qué lindo. Yo no estoy. No, señor. Yo no estoy en las Mire, planillas. le voy a decir una Vos cosa. acostumbrados de estar Yo en le las voy a decir planillas, yo una no. cosa. Aquí, libre, cuando estalló la guerra de Ucrania, dejaron que el mercado del petróleo despedazara. ¿Y qué pidieron ustedes? El Congreso, el pueblo de Honduras. Quiten el impuesto. Allá se elevaron todos los precios. Quítalo. ¿Cuánto lo bajaste? No, se bajó 10 lempiras. No, los precios de la canasta básica. Se bajó 10 Los lempiras. precios del transporte. Se bajó la energía, se ¿Cuánto están pagando subsidió, estos se les camarógrafos de subsidió transporte ahorita? y los pobres no pagaban energía. ¿Cuánto hermano. están Y hoy ya pagando le en el estás bus y cuánto cobrando están pagando en el taxi los hondureños? por la subida que Lo tenían en que este subió la guerra de gobierno. Ucrania y vos venís aquí con Ayer le subieron al bus. Estuvieron bien. Ayer le subieron al bus. No sea bárbaro. Mire, No sea bárbaro. Sea responsable de lo que están haciendo. Mire, el juicio político
No se va a detener con ese discurso que vos estás dando. No, si es que el juicio es una vendetta política, háganlo y asumirán la responsabilidad histórica. Venís a preguntar aquí que el Partido Liberal, que me da pena, pobrecitos, cómo están siendo usados por el Partido Nacional. ¿Sabés quién unió al Partido Nacional y al Partido Liberal? ¿Sabés quién los unió? El pueblo hondureño. Al pueblo hondureño. A los dos los unió. Votó por uno. Y tenía Papi, tenía Narrala. Y tenía los diputados liberales y los diputados nacionalistas. ¿Cómo los unió? Nos dio 91 diputados en el Congreso Nacional. ¿Para qué? Para que hiciéramos lo que estamos haciendo con el juicio político. Para eso fue. Para que no volviera nunca más el comunismo a Honduras a destruir las bases de la sociedad ni a confrontarnos. Todo ese espíritu de confrontación, de inestabilidad, de zozobra que había en el seno de la sociedad, toda la zozobra que se vivió durante las elecciones, no va a regresar. Y esa es responsabilidad del Partido Liberal y de nosotros. Por eso queremos fortalecer el Estado de Derecho. Aunque a eso le llames persecución política. Okay. No, ¿Cómo? Te estás atragantando, te pones eufórico. Pero vos tenés más, has tomado más agua que yo, has estado más atragantado vos. No, yo no. El que se pone eufórico. Un minuto para irme a la pausa comercial. Rafael Canales. Yo decirle a Carlos que el Partido Liberal siempre apoyará, sea cualquier partido político que esté en el gobierno, que traiga la convivencia pacífica entre todos los sectores, el verdadero respeto al Estado de Derecho. Y no se trata de señalar, siempre se señala, el Partido Liberal es una institución y a veces hay personas que definitivamente son temporales. Ahora hasta se cambian de partido rapidito, son de libre, liberales y hasta saltan. Entonces, aquí hay que... ¿Lo estás diciendo por Carlos Eduardo? No, lo que digo yo es que aquí no hay que estigmatizar No un partido político como el Partido me Liberal. Y abogado Anduray, que el Partido Liberal no importa, que acompañe siempre las iniciativas que vengan en un verdadero... Y si además vienen con 100,000 bolitas al mes, mejor. Sí, pero eso no quiere decir que una persona represente porque reciba o no. Porque yo sí estoy de acuerdo. Un diputado debería ser más gestor, aunque no sea o no le va a ayudar para que se reelija como diputado. Pero destruimos la función No, política ya controlando el Consejo Nacional Electoral, se van a regir lo que quieran. Una consulta. Yo no voy a defender el fondo departamental, ¿verdad? Pero creo de que mucha gente que habla del fondo departamental en realidad no sabe las funciones del diputado. El diputado no solamente lo vea sentado en una silla, platicando muchas veces. ¿Por qué? Porque se platica, porque el tema que está ahí no lo conoce él. Pero esa no es su función institucional, Rodolfo. Permitime. Los diputados, por ejemplo, yo presenté leyes trascendentales para Honduras. Y eso me llevaba horas de trabajo, que no eran en el hemiciclo, Rafa. Eran en reuniones, ¿verdad?, donde se invitaban a 30 personas para trabajar en una ley como la ley orgánica de la ATIC, que yo la presenté. Y que tengo un montón de profesionales que están allá afuera, que son testigos del trabajo que se hizo. Y las horas que se invirtió. También los diputados que trabajan en los dictámenes para leer un proyecto de decreto y estar dictaminando cada proyecto de decreto. Pero por eso es su función legislar. Ok. Y no mucho, como es la Entonces, donde se descompone lo que Rafa, quiero decir. es que estoy hablando yo. O contaminar la institución pública, es al agarrar. Mira, yo te dije que no estoy defendiendo nada. Te estoy diciendo que mucha gente desconoce la función del diputado. ¿Verdad? Porque la función no solamente levantar la mano y decir voté y llegar al Congreso y asistir. No. Eso es un 10% de todo el trabajo legislativo que hacen los diputados responsables, claro. Hay diputados que nunca dictaminaron un proyecto. Entonces, al final, y no estoy defendiendo ese dinero. Si lo derogaron, ya que no lo vuelvan a aprobar jamás. Y el tema ahí murió. Creo que es un avance. Entonces, creo que nosotros debemos de enfocarnos en las cosas que son reales para el país. Y el tema que nos llama ahorita, el tema del juicio político. El juicio político tiene que hacerse. ¿Se violentó la ley? Sí se violentó. A mi criterio. ¿Abusar de su poder? Sí abusar de su poder. Recibían órdenes ilegales y daban órdenes ilegales y eso está constatado, sí lo hacían. Entonces, al final, no lloremos porque hay un juicio político. Ellos, los que metieron las manos para destruir la democracia en nuestro país, sabían las consecuencias. Pero lo que pasó, que Marlon Ochoa le tuvo miedo a Mel al final. Mel sabía que iba a perder. Y Mel sabía que iba a perder por grande.
él lo sabía. Pero Redondo les dijo que se iban a quedar. Que se iban a quedar, que iban a hacer todo lo imposible para quedarse, y eso lo llevó a que la locura lo llevara casi al precipicio. Hoy no le salió Guaya, como dice el pueblo tureo, le salió Guaya libre, y hoy libre llora sus caídos. Juicio político para los políticos que no tuvieron juicio. Ok. Eso es lo que pido yo. Me dice aquí Delcy Valladares, con Xiomara no hubo aumento y había guerra. Que Anduray deje hablar más a los otros invitados, me dice aquí. Y me dicen unas palabras acá que no puedo también darle lectura. Hacemos una pausa comercial. Cuando regresemos, Carlos Eduardo Reina escribió un artículo sobre esta propuesta que ha hecho Mario Segura en razón de la elección del jefe del Estado Mayor Conjunto. Cuando regresemos, le vamos a dar los últimos 20 minutos del programa a esta propuesta de elección para el jefe del Estado Mayor Conjunto, según la lógica que ha presentado en el Congreso Nacional el diputado Mario Segura del Partido Liberal. Ya volvemos.